¿Cómo están todos ustedes? Mucho tiempo que no lo veía, ¿verdad? Fajao. Anyway, miren, hoy vamos a hablar algo sencillo. Estaba hablando con un amigo en estos días, prácticamente ayer, y me estaba hablando de que una persona de su familia tenía alergia o es alérgico al complejo B. Y yo digo, pero es que eso es muy raro. Entonces yo decidí hacer ahora algo en base al complejo B, las vitaminas B, y la mala percepción que hay de una sobredosis o de sobredosis de vitaminas o de cuando una vitamina está activa o inactiva y los tipos de complejo B que hay. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Hablar específicamente de la distinción que hay entre las grasas, o mejor dicho, las vitaminas solubles en grasas o vitaminas solubles en aguas. Cuando se habla de soluble, quiere decir que se disuelve en. Cuando yo hablo de las vitaminas solubles en agua, como el complejo B, como la vitamina C, generalmente estas no se almacenan en grandes cantidades. Cuando existe un exceso, los riñones ayudan a eliminarlo por la orina, en el hígado y en el tejido adiposo, y con dosis excesivas sostenidas tienen algún mayor potencial de acumulación y toxicidad, puesto que su densidad es totalmente diferente. Las vitaminas A, D, E y K pueden almacenarse y acumularse en el organismo. Esto significa que una vitamina que consumes hoy puede continuar contribuyendo a tus reservas corporales semanas o incluso meses después. En realidad, decimos que circula y elimina gran parte del exceso. Se absorbe, se almacena, potencialmente acumula. Lo impactante de todo esto es que una vitamina puede ser esencial para la vida en la dosis adecuada y convertirse en tóxica cuando se acumula en exceso. Por eso cuando alguien dice, quiero un suero de vitamina, no. Hay primero que evaluar qué usted necesita para saber qué le vamos a dar y en qué dosis. Nosotros vemos una etiqueta que dice B-Complex. No debemos asumir que todos los productos contienen exactamente lo mismo. Dos formulaciones pueden diferir, primero, en qué vitaminas B incluye. Segundo, en la cantidad de cada una. Y tercero, algo todavía mucho más importante desde el punto de vista bioquímico, en qué forma química utilizan. Por ejemplo, un producto puede contener B6 como piridoxin, mientras otro puede utilizar el piridoxal 5-fosfate o PLP P5P. Por decir, nosotros podemos encontrar B9 como folic acid o como 5-metil tetrahydrofolate y la B12 como específicamente cianocobalamín o metilcobalamín o hidroxicobalamín, aunque todas pertenecen a su respectiva familia vitamínica, no son moléculas químicamente idénticas ni necesariamente siguen exactamente los mismos pasos metabólicos antes de participar en una reacción celular. Y existe un tercer componente que muchas veces se nos olvida, los excipientes. Una preparación puede contener preservantes, estabilizadores, buffers y otros ingredientes que otra formulación no contiene. Por eso, cuando un paciente dice yo soy alérgico al complejo B, científicamente todavía nos falta información. Debemos preguntar qué producto, qué forma química, qué dosis, qué excipientes, qué vía de administración y qué reacción ocurrió. Una persona puede reaccionar a un producto llamado B-complex y tolerar perfectamente otro B-complex. La razón puede no ser la vitamina B en sí, puede ser una forma química específica, la concentración, la vía de administración o incluso un excipiente de esa formulación. Entonces, lo que quiero decir es, no investiguemos solamente el nombre del producto, investiguemos su composición. Quiero que podamos tener algo claro. No quiero que ustedes llamen alergia a cualquier reacción que aparezca después de administrar, en este caso, el complejo B. El complejo B, ustedes saben,
contienen diferentes vitaminas, formas químicas y dependiendo de la formulación, excipientes o conservantes. Por eso, primero debemos identificar qué producto recibió el paciente, qué componentes contenía, por qué vía se administró y qué síntomas aparecieron. Por ejemplo, la niacina puede producir flushing, puede producir calor, enrojecimiento y prurito por un mecanismo farmacológico relacionado con las prostaglandinas. Esas son químicas mediadoras de inflamación. Esto puede, por ejemplo, un paciente que está pasando por esto, le puede dar al paciente la sensación de que tiene una alergia, pero no necesariamente representa una reacción inmunológica, que eso es una alergia, una reacción inmunológica a nuestro sistema inmune. En contraste, si aparecen urticaria, angiodema, un broncoespasmo, dificultad respiratoria o una hipotensión, una presión arterial baja, debemos considerar una reacción de hipersensibilidad grave y actuar rápidamente. Por ejemplo, dos pacientes pueden recibir algo llamado B-complex o el complejo B. Presentar respuestas completamente diferentes y ambos productos pueden tener etiquetas correctas. ¿Por qué? Bueno, porque B-complex, el complejo B, describe una categoría, no una fórmula universal. Pueden cambiar las vitaminas, sus concentraciones, sus formas químicas y los excipientes. Ahora, la pregunta de uno debería decir ¿es alérgico al complejo B? O debería ser, ¿a qué componente reaccionó? ¿En qué formulación? ¿Por qué vía? ¿Y qué tipo de reacción presentó? ¿Te fijas la diferencia? Aquí tú tienes las vitaminas, aquí están los tipos de reacciones y aquí están los puntos clave que quiero que ustedes recuerden. Te di una, pero aquí tienes bastante información para que puedas darte cuenta de lo que estamos hablando. De que no hubo una reacción al complejo B necesariamente. Pudo haber sido uno de los compuestos del complejo B. O algunos de los aditivos para mantener o prolongar la vida de este complejo B. Pueden ser varias variantes. La concentración, la dosis y la susceptibilidad que tal vez tú tengas a nivel enzimática o enzimático para tú poder romper o activar esa vitamina de forma activa o no. Esta imagen nos ayuda a nosotros o a ustedes, mis estudiantes, a cómo entender por qué la biología, la bioquímica son fundamentales para comprender la función de las vitaminas B. Cuando nosotros consumimos glucosa, azúcar, nuestro organismo no puede simplemente convertirla en energía de una manera automáticamente. No. Tiene que pasar por una serie de organizadas reacciones. Por ejemplo, la glicólisis, que es, aquí ustedes lo ven aquí, déjame ponerlo aquí, a ver si lo hago por un momentito aquí. Míralo aquí, estamos aquí, voy a hablar del 1, 2, 3, así en adelante, ¿ok? Cuando hablamos de la glicólisis, que significa la conversión del piruvato a acetil-CoA. Y de ahí va al ciclo de Krebs, de ahí va a la cadena de transporte de electrones, en donde va a haber una producción de ATP, de energía. Aquí es donde las vitaminas B adquieren una enorme importancia. Muchos, por ejemplo, tú has escuchado que te dicen la vitamina B es buena para tal cosa, la vitamina D es buena para tal cosa, pero en realidad te están dando el mecanismo de por qué es bueno para tal cosa, casi siempre no. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que muchas de estas vitaminas B funcionan como precursoras de coenzimas o participan en sistemas enzimáticos, los cuales son bastante o bien necesarios para que estas reacciones metabólicas ocurran eficientemente. Un ejemplo, la vitamina B1 participa en el complejo como, lo voy a decir en inglés primero, pyruvate dehydrogenase, en la enzima piruvato de hidrogenasa. La vitamina B2 da origen al FMN y al FAD. La vitamina B3
da origen a NAD+ o a NADP. La vitamina B5 forma parte de la coenzima A. Otras, como la B6, la biotina, el folato, la B12, participan en vías metabólicas que se conectan con la producción de energía y el metabolismo celular. Por eso quiero que vean algo que es para mí bastante profundo, pero también sencillo. Las vitaminas B dan energía. Las vitaminas no contienen ATP, ni son energía por sí misma. Lo que hacen es permitir que nuestra maquinaria bioquímica celular pueda procesar los nutrientes y transferir electrones y carbonos a través de las vías que finalmente permiten producir el ATP, la energía. Y ese ATP después será utilizado para una contracción muscular, por ejemplo, una actividad cerebral, el funcionamiento cardíaco, el transporte celular, la síntesis y reparación de tejidos, entre muchas y muchas funciones. Ahora, ¿ustedes sabían que pueden ustedes tener una glucosa disponible dentro de la célula y aún así no producir energía eficientemente si faltan los cofactores necesarios para que ésta pueda ser procesada? La glucosa es un combustible. Las enzimas son las maquinarias. Muchas vitaminas B ayudan a formar las herramientas bioquímicas y la mitocondria transforma esta energía química para generar la ATP, la moneda energética celular, lo que todos nosotros dependemos para vivir, ATP. Cuando nosotros estudiamos las vitaminas B, yo no quiero que ustedes se memoricen solamente como B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12. No, no quiero que haga eso. No te me la memorices así solamente, no. Ok, ¿por qué? Bueno, bioquímicamente lo importante es preguntarnos en qué molécula funcional se convierte esta vitamina y qué reacción permite que ocurra. Por ejemplo, vámonos con la B1, la tiamina. Pero la forma que yo quiero buscar es la TPP, la thiamine pyrophosphate, la tiamina pirofosfata. La tiamina se convierte en TPP, una coenzima fundamental para complejos como el piruvato de hidrogenasa y el alfa ketoglutarate de hidrogenasa. Todo esto, mira, cada vez que yo diga de glucoronase, de hidrogenase, que platanase, que yucase, el terminar en ASE, todo lo que termina en ASE en términos médicos normalmente significa es una enzima. Ahora, esto es lo que conecta directamente con la glicólisis, con acetil-CoA y el ciclo de Krebs. Por eso, B1 tiene una relación tan importante con el metabolismo de carbohidratos y la producción de energía. B2, riboflavina, FMN, FAD. Una vez más, ¿qué es la B2? Tú la conoces como B2 o como riboflavina. Pero, cuando hablamos de la FMN, flavin mononucleotide, o decir, por ejemplo, FAD, flavin adenine dinucleotide. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la B2, de la riboflavina, estos dos son derivados de la riboflavina y funcionan como coenzimas de oxidación y reducción. Recuerda que oxidación es la pérdida de un electrón. Reducción es el ganar un electrón, un hidrógeno, aceptando y transfiriendo electrones. Esto es fundamental para que ustedes puedan entender la cadena respiratoria mitocondrial. El FMN participa en el complejo 1, mientras el FAD, como grupo prostético de succinate deshidrogenase, otra enzima, participa en el complejo 2. En otras palabras, B2 no es ATP, pero ayuda a construir las moléculas que transportan electrones necesarios para producir ATP. La B3, la niacina, o NAD+ o NADP. La niacina contribuye a formar NAD+, nicotinamide adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide, y también el NADP, nicotinamide adenine dinucleotide fosfato o fosfate. NAD
acepta electrones y forma NADH, que puede llevar esos electrones hacia la cadena respiratoria. El NADH, por otro lado, es especialmente importante en la biosíntesis y defensa y antioxidante. Por eso, cuando, por ejemplo, ustedes vean NADH en glicólisis o el ciclo de Krebs, ustedes deben pensar inmediatamente de dónde viene la estructura de la vitamina B3. Vámonos con el B5, el ácido pantoténico, o mejor conocido como coenzima A, CoA. B5 forma parte de la coenzima A, una de las moléculas centrales del metabolismo. Cuando vemos el acetil-CoA, estamos viendo una molécula que contiene un componente derivado del B5, de la vitamina B5. Acetil-CoA conecta los carbohidratos, el arroz, el pan, la yuca, la batata, con las grasas y ciertos aminoácidos con el metabolismo energético. Es decir, nos fuimos a comer unos chicharrones a donde la reina del chicharrón, en Manhattan o aquí en Teaneck, y tú te das chicharrón, tú estás comiendo grasa, ¿ok? Y hay aminoácidos también, porque hay proteínas ahí. Entonces, independientemente, la vitamina B6, piridoxina o piridoxal, va a terminar en PLP. Una de sus coenzimas principales es la que le vamos a decir PLP, se conoce como piridoxal 5-fosfato, PLP. El PLP participa extensamente en el metabolismo de aminoácidos, incluyendo las transaminaciones y las descarbolizaciones, y también intervienen en la síntesis de varios neurotransmisores y en el metabolismo de la glucosa. Aquí es donde ustedes deben empezar a mirar la vitamina de un punto de vista diferente. Por ejemplo, la B7, la biotina. La biotina funciona como una unidad a enzimas carboxilasas, ayudando a transferir el dióxido de carbono en determinadas reacciones. Un ejemplo extraordinario es que el piruvato carboxilase, esa enzima, que convierte el piruvato en vamos a decirlo en inglés, oxaloacetate o oxaloacetato. Esto conecta la vitamina B7 con la gluconeogénesis, la formación, la creación de azúcar, y con el mantenimiento de intermediarios metabólicos. El B9, folato, THF, 5-MTHF. ¿Qué es todo eso? Bueno, el folato se transforma en derivados que nosotros le decimos THF, eso significa tetrahidrofolate. Esa es la forma activa del folato, del ácido fólico, de la vitamina B9, la cual transporta unidades de un carbono. Una forma importante es, por ejemplo, 5-MTHF, 5-metil tetrahydrofolate. Estas reacciones son fundamentales para la síntesis de nucleótidos, la división celular y el metabolismo, específicamente de la homocisteína y la metionina. Por eso, la vitamina B9 va mucho más allá de simplemente decir vitamina del embarazo, por ejemplo. La vitamina B12, la cobalamina, en realidad queremos usar la hidrocobalamina o la metilcobalamina que están en sus estadios activos. No necesita de que nadie lo active. ¿Ok? También existe lo que se llama la adenosilcobalamina. ¿Ok? Pero anyway, una cosa que vemos nosotros es que aquí en los hospitales y en muchas clínicas se usa la cianocobalamina. Ciano, de cianuro. Sí, eso está una vitamina B12, pero no está activa. Tiene que pasar por nuestro organismo para que sea activada, se le añada un electrón, un carbono y se active. Pero estas otras vitaminas, la hidroxicobalamina o la metilcobalamina, están totalmente activas. Tú no necesitas nada para activarla. Esa es la diferencia entre una vitamina en su forma activa y en otras no. Entonces, la vitamina B12 tiene dos formas coenzimáticas humanas, especialmente es importante. La metilcobalamina participa como o con metionine, sintase, en la conversión de homocisteína y de homocisteína para metionina. Mientras que adenil, o vamos a decirle en inglés adeno,
Dilo así, adenosilcobalamin. 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 Hablo al paso. Adenosilcobalamin, el cual es un cofactor metilmalonil del CoA mutase, que convierte el metilmalonil CoA en succinyl CoA. Y observa la conexión. Succinyl CoA entra directamente al ciclo de Krebs. El mensaje que quiero que recuerden es vitamina, conversión bioquímica, coenzima, enzima, reacción metabólica, función celular. Por eso, para investigar científicamente, no nos quedemos únicamente con vitamina B2 y sus beneficios. No, nosotros podemos buscar primero FMN, Complex 1 Mitocondrial Electron Transport, o FAD, Succinate Dehydrogenase Complex 2, TPP, PLP, Adenosilcobalamin, Methylmalonyl CoA mutase. Y ahora, vamos a dejar de estudiar vitaminas como suplementos o comenzamos a estudiarla como bioquímica humana. ¿Qué ustedes creen? Una molécula de FAD derivada del B2 puede participar en una enzima del ciclo de Krebs, Succinate Dehydrogenase, que además forma parte del Complex 2 de la cadena de transporte de electrones. Es decir, una misma enzima conecta directamente el ciclo de Krebs con la maquinaria mitocondrial que conduce a la producción de ATP. Y eso es precisamente lo que quiero que ustedes recuerden. Biología, biology tells us what happens. Biochemistry explains how it happens. La biología nos dice qué pasó, pero la bioquímica nos explica cómo ocurrió. ¿Te fijas la diferencia? Entonces, esto que tú estás viendo aquí, esta es la vitamina en su forma que no está activa. Aquí está en su forma activa. ¿Ok? Mira aquí la forma no activa. Sus beneficios, de lo que estábamos hablando, y los efectos que puede ocurrir normalmente. ¿Ok? Por haberme aguantado, como uno dice, para mis estudiantes. Tienen un poquito ahí para que puedan hacer más preguntas en la clase. Espero que les haya gustado. Y si ustedes quieren que hable de algo específico, recuérdense, denle like, share, subscribe. Pero escríbanme, porque así yo puedo hacer o tratar de investigar lo que usted quiere que le aclare. All right? Se me pasa muy buena, así que mi Dios me lo cuida a todos ustedes.